Eres tan poco elegante que vas a parecer una mendiga en mi boda. Las palabras de Estela atravesaron la puerta entreabierta como cuchillos afilados, encontrándome allí parada con una bandeja de té en las manos temblorosas. Mi propia hija. Mi única hija. La niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 5 años. Estaba hablando por teléfono con Ricardo, su prometido, y su voz tenía ese tono despectivo que había aprendido a usar desde que comenzó a salir con él. No, amor, no puedes conocerla antes de la boda. Te lo juro, es tan ordinaria. Mis zapatos de cuando tenía 15 años están en mejor estado que los suyos. Se rió. Una risa cristalina y cruel, que me heló la sangre. La bandeja comenzó a temblar en mis manos. Las tazas de porcelana que había heredado de mi madre, las únicas cosas bonitas que me quedaban, comenzaron a resonar contra los platillos. Esa porcelana que había cuidado como un tesoro durante 40 años, que había protegido incluso cuando tuvimos que mudarnos a este pequeño apartamento, después de vender la casa para pagar sus estudios de Derecho. Mamá siempre ha sido así, Ricardo. Nunca supo vestirse bien, nunca tuvo clase. Crecí avergonzándome de ir a las reuniones del colegio, porque todas las otras madres parecían señoras, y ella parecía la empleada doméstica. Su voz se quebró un poco, pero no de emoción. Era actuación, pura actuación para ganar la simpatía de ese hombre que apenas conocía desde hacía 2 años. Cerré los ojos y respiré profundo. El aroma del jazmín que crecía en mi pequeño balcón se mezcló con el olor a café recién hecho. Habían sido mis constantes durante todos estos años. El café temprano en la mañana, antes de ir al taller de costura, y el jazmín que planté el día que Estela se graduó de la universidad. Pequeños lujos que me permitía mientras ella construía su carrera. Por favor, amor, no le digas nada a tu madre sobre esto. Beatriz ya tiene suficientes dudas sobre mi familia. Si supiera que mi madre usa los mismos zapatos negros desde hace 10 años, creo que cancelaría la boda. Estela suspiró teatralmente. A veces pienso que hubiera sido mejor si ella hubiera muerto cuando papá se fue. Al menos tendría una historia triste que contar en lugar de una madre que me avergüenza. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Tibias y silenciosas, cayeron sobre la bandeja mientras mi corazón se partía en pedazos que no sabía si podría volver a juntar. Esa niña que había llevado en brazos cuando tenía fiebre, que había consolado cuando otros niños se burlaban de su ropa de segunda mano, que había abrazado cada noche mientras le prometía que todo iba a estar bien. Mira, Ricardo, necesito que entiendas algo. Cuando nos casemos vamos a poner límites claros. Ella no puede aparecer en nuestra casa sin avisar como hace ahora. No puede seguir usando mi dirección para recibir correspondencia. Y definitivamente no puede seguir esperando que yo la mantenga cuando se jubile. Cada palabra era una bofetada. Tu madre tiene razón. Necesito cortar el cordón umbilical de una vez por todas. Beatriz, la madre de Ricardo. Una mujer que me había mirado de arriba abajo la única vez que nos habíamos conocido, evaluando mi vestido simple y mis zapatos desgastados, como si fuera un inspector de sanidad. Había sonreído con los labios apretados y había preguntado: ¿a qué se dedica usted, señora?, con el tono de quien ya sabía que la respuesta no le iba a gustar. Soy costurera, había respondido con la cabeza en alto, orgullosa de mi trabajo, honesto. Pero vi cómo su sonrisa se congeló, cómo intercambió una mirada significativa con su esposo, cómo Ricardo se removió incómodo en su silla. Desde ese día, no había vuelto a ser invitada a ninguna reunión familiar. Estela continuó, hablando, pero yo ya no podía escuchar más. Dejé la bandeja sobre la mesa del pasillo con cuidado extremo, cada movimiento deliberado para no hacer ruido. Mis manos seguían temblando, pero había algo más creciendo dentro de mí.
algo frío y calculador que nunca antes había sentido. Caminé hacia mi habitación con pasos silenciosos, como había aprendido a hacer durante todos estos años, para no molestar a mi hija cuando estudiaba para sus exámenes. Abrí el cajón de mi cómoda y saqué una pequeña libreta de ahorros que había mantenido en secreto durante 20 años. Dinero que había ido apartando centavo a centavo, pesito a pesito, de mis trabajos de costura nocturna. Nunca le había dicho a Estela sobre esa cuenta. Era mi fondo de emergencia, mi pequeña seguridad para cuando fuera demasiado vieja para trabajar. Pero mientras miraba esa libreta con sus números modestos pero constantes, supe exactamente para qué la iba a usar. En el pasillo, la voz de Estela seguía sonando. «No te preocupes, amor. Para la boda, voy a decirle que se sienta en la parte de atrás de la iglesia. Así tu familia no tendrá que verla de cerca. Y después de la ceremonia, le voy a pedir que se vaya directamente a su casa, que no vaya a la recepción». Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeña y fría que ni yo misma reconocí. Mi hija había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado a la mujer que había movido cielo y tierra para darle todo lo que ella ahora despreciaba. Iba a darle la lección más importante de su vida. Y esta vez no iba a ser con lágrimas ni súplicas. Iba a ser con la elegancia que ella creía que yo nunca había tenido. 3 meses antes, todo había comenzado con una llamada telefónica que debería haber sido motivo de alegría. Era un martes por la tarde, y yo estaba terminando de coser el dobladillo de un vestido de quinceañera cuando sonó el teléfono. La voz de Estela sonaba diferente, más dulce de lo habitual, con esa melodía falsa que ahora reconocía, pero que entonces confundí con felicidad genuina. «Mamá, tengo noticias maravillosas», había dicho, y yo dejé caer la aguja sobre el tejido azul cielo que tenía entre las manos. «Ricardo me pidió matrimonio anoche. Nos vamos a casar en 6 meses». Su risa sonaba como campanillas de cristal, ligera y musical, muy diferente a la risa áspera que había escuchado hace apenas unas horas a través de la puerta. Recordé cómo se me había acelerado el corazón, cómo había cerrado los ojos para contener las lágrimas de alegría. Mi niña se iba a casar. Después de tantos años de preocuparme por si encontraría el amor, por si sería feliz, finalmente había encontrado a alguien que la amara como ella merecía ser amada. «¡Ay, mi amor! ¡Qué felicidad tan grande!», había gritado, levantándome de la silla tan rápido que el carrete de hilo rodó por el suelo. «Cuéntame todo. ¿Cómo te lo pidió? ¿Dónde fue? Ya tienen fecha». Durante los siguientes 40 minutos, Estela me había contado cada detalle. La cena en el restaurante más elegante de la ciudad, el anillo de diamante que había pertenecido a la abuela de Ricardo, la forma romántica en que él se había arrodillado frente a ella mientras un violinista tocaba su canción favorita. Yo había escuchado cada palabra como si fuera música celestial, imaginándome a mi hija radiante de felicidad. «Mamá, quiero que sepas que vas a ser la primera en conocer todos los detalles de la boda», había dicho al final. «Eres la persona más importante en mi vida y este día no sería especial sin ti». Esas palabras se habían grabado en mi corazón como una promesa sagrada. Los días siguientes habían sido un torbellino de emociones. Estela venía a casa cada tarde después del trabajo y nos sentábamos en la pequeña mesa de la cocina con revistas de novias, catálogos de flores y listas interminables de preparativos. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, iluminando su rostro animado, mientras me mostraba fotos de vestidos, decoraciones y peinados. «Mira esta iglesia, mamá», me había dicho una tarde, señalando una fotografía de una iglesia colonial preciosa. «Es donde se casaron los padres de Ricardo. Beatriz dice que todas las mujeres de la familia se han casado allí durante generaciones.
Había notado cómo pronunciaba el nombre de su futura suegra con particular reverencia, como si hablara de una reina. Yo había comenzado a ahorrar desde el primer día. Cancelé mi suscripción al cable, dejé de comprar café en la tienda y empecé a prepararlo en casa. Reducí mis comidas a lo esencial. Cada peso que lograba ahorrar lo guardaba en un sobre marcado «Boda de Estela», que escondí detrás de mis libros de cocina. Quería contribuir con algo especial para su día perfecto. Una tarde, mientras revisábamos opciones de vestidos de madrina, Estela había hecho un comentario que debería haberme alertado. «Mamá, creo que deberías buscar algo sencillo y discreto, nada muy llamativo». Había sonreído, pero sus ojos no sonreían. La familia de Ricardo es muy tradicional. Les gusta la elegancia sutil. «Por supuesto, mi amor», había respondido sin pensar mucho. «Lo que tú digas. Es tu día especial». Pero algo en su tono me había hecho sentir pequeña, insignificante, como si mi presencia fuera algo que había que gestionar en lugar de celebrar. Las visitas comenzaron a espaciarse después de eso. Estela llegaba más tarde, se quedaba menos tiempo y siempre parecía tener prisa por irse. «Tengo que cenar con Ricardo y sus padres», se había convertido en su excusa más frecuente. «Están ayudándonos con muchos detalles de la boda». Una noche había llegado a casa con una expresión extraña. Se había sentado en el sofá sin quitarse el abrigo, jugueteando nerviosamente con su anillo de compromiso. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo», había comenzado, y mi corazón se había encogido de inmediato. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Hay algún problema con la boda?» «No, no es eso. Es solo que...» Había hecho una pausa larga, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Beatriz piensa que sería mejor si mantuviéramos la ceremonia íntima. Solo familia cercana y amigos, muy especiales». Sus ojos no se encontraron con los míos cuando añadió: «Probablemente vamos a tener que reducir la lista de invitados». El aire se había vuelto espeso en la habitación. «¿Y eso qué significa exactamente, Estela?» «Significa que tal vez algunas personas van a tener que entender que no podemos invitar a todos los que quisiéramos». Había hablado rápido, como si quisiera terminar la conversación cuanto antes. «Pero no te preocupes, mamá. Obviamente tú vas a estar ahí. Eres mi madre. Obviamente». Como si fuera una concesión que me hacía, no un derecho natural. Como si mi presencia en la boda de mi única hija fuera algo que tenía que ser justificado ante otras personas. Esa noche, después de que Estela se fuera, me había quedado despierta hasta muy tarde mirando el techo de mi habitación. Las luces de los autos que pasaban por la calle proyectaban sombras danzantes en las paredes. Y yo había tratado de convencerme de que estaba imaginando cosas, de que mi hija me amaba y que solo estaba nerviosa por la boda. Pero algo había comenzado a cambiar entre nosotras desde esa conversación. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Los planes de boda que antes discutíamos juntas ahora parecían decisiones ya tomadas que ella solo me comunicaba. Y siempre estaba el nombre de Beatriz flotando en cada conversación como una sombra alargada. Beatriz piensa que las flores blancas son más elegantes. Beatriz conoce al mejor fotógrafo de la ciudad. Beatriz dice que la música clásica es más apropiada que la moderna. Cada frase era una pequeña puñalada que me recordaba que yo había dejado de ser la consejera principal en la vida de mi hija. La primera vez que vi a Beatriz en persona, entendí inmediatamente por qué Estela había comenzado a cambiar. Era una mujer de unos 60 años, pero que se veía de 50 gracias a tratamientos que probablemente costaban más que mi sueldo de 6 meses. Su cabello rubio platinado estaba peinado en un chongo perfecto. Llevaba un traje de chaqueta color crema que gritaba «dinero» desde cada costura.
y sus zapatos de cuero brillaban como espejos. Había llegado a mi apartamento sin avisar, acompañada de Estela, quien parecía nerviosa y evitaba mi mirada. «Mamá, te presento a Beatriz, la madre de Ricardo», había dicho mi hija con una voz extrañamente formal. «Quería conocerte personalmente antes de la boda». Beatriz había entrado a mi sala con pasos medidos, sus ojos recorriendo cada detalle, con la precisión de un tasador. Vi cómo se detuvo en las cortinas desteñidas que había cosido yo misma hace 10 años, en el sofá remendado que había comprado de segunda mano, en las fotografías familiares en marcos baratos que decoraban la repisa. Su sonrisa nunca falló, pero había algo gélido en sus ojos azules. ¡Qué acogedor!, había dicho finalmente, sentándose en el borde del sofá como si temiera ensuciarse. «Estela me ha contado tanto sobre usted, Cecilia. Debe estar muy orgullosa de lo lejos que ha llegado su hija». La forma en que pronunció mi nombre sonaba condescendiente, como si estuviera hablando con una niña. Durante los siguientes 30 minutos, Beatriz había dominado completamente la conversación. Habló sobre la planificación de la boda como si fuera su propio evento, mencionando proveedores caros, tradiciones familiares que se remontaban a generaciones y expectativas que sonaban más como órdenes militares que como sugerencias amorosas. «Entenderá, querida Cecilia, que esta boda es muy importante para nuestra familia», había dicho mientras rechazaba educadamente la taza de café que le ofrecí. «Los Mendoza hemos mantenido cierto estatus en esta ciudad durante más de 100 años. Cada detalle debe reflejar la elegancia y distinción que representamos». Estela había sentido fervientemente a cada palabra, como una estudiante aplicada tratando de impresionar a su maestra. Era doloroso ver cómo mi hija, que siempre había sido tan independiente y fuerte, se convertía en una sombra de sí misma, en presencia de esta mujer. «Por supuesto, esperamos que usted también esté a la altura de las circunstancias», había continuado Beatriz, y esta vez me miró directamente. «Sé que las madres solteras a menudo tienen limitaciones, pero estoy segura de que encontraremos la manera de que usted luzca apropiada para la ocasión». El silencio que siguió fue ensordecedor. Estela miraba sus manos como si fueran lo más fascinante del mundo, mientras yo sentía cómo mis mejillas se encendían de vergüenza y rabia. Esta mujer acababa de insultarme en mi propia casa, frente a mi propia hija, y lo había hecho con una sonrisa perfecta y un tono dulce. «Agradezco su preocupación», había logrado decir finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía. «Pero creo que podré arreglármelas para lucir apropiada en la boda de mi hija». Beatriz había reído entonces, una risa cristalina que sonaba como hielo rompiéndose. «Oh, querida, no lo dudo. Solo quiero asegurarme de que tengamos una celebración armoniosa. Ya sabe cómo son las fotografías. Quedan para toda la vida». Sus ojos se habían posado entonces en mis zapatos. Los mismos zapatos negros que usaba para las ocasiones especiales desde hacía una década. Y había sonreído con una compasión tan falsa que me dieron ganas de abofetearla. Después de que se fueron, me había sentado en mi cocina durante horas tratando de procesar lo que había pasado. No era solo la humillación lo que me dolía. Era ver cómo Estela no había dicho ni una sola palabra en mi defensa. No había defendido nuestro hogar modesto. No había defendido mi trabajo honesto. No había defendido a la madre que había sacrificado todo por ella. Los días siguientes fueron una lenta revelación de traiciones pequeñas pero dolorosas. Estela comenzó a editar sus historias cuando me las contaba. Donde antes había mencionado «nosotras fuimos», ahora decía «yo fui». Los recuerdos de nuestra vida juntas fueron siendo gradualmente borrados de sus conversaciones, como si fuera reescribiendo su historia personal para que encajara mejor en su nueva realidad. Una tarde, mientras revisaba las cuentas mensuales,
me di cuenta de que había estado recibiendo menos encargos de costura de lo usual. Al principio pensé que era casualidad, pero luego comencé a escuchar rumores en el mercado. Algunas de mis clientas habituales habían comenzado a trabajar con otra costurera, alguien que supuestamente tenía mejor ojo para la moda moderna. Fue Sandra, mi prima, quien finalmente me contó la verdad. «Cecilia, necesito decirte algo, que no te va a gustar», me había dicho durante una de sus visitas dominicales. «He escuchado que Estela ha estado diciéndole a algunas personas que necesitas actualizar tu trabajo, que ya no estás al día con las tendencias actuales». Las palabras de Sandra habían caído sobre mí como una avalancha helada. Mi propia hija había estado saboteando mi trabajo, mi única fuente de ingresos, la profesión que había ejercido con orgullo durante más de 40 años. Todo porque ya no encajaba en la imagen que quería proyectar de sí misma. ¿Estás segura de eso, Sandra? Completamente. Margarita Vázquez me lo contó directamente. Dijo que Estela le había sugerido que necesitaba a alguien más, sofisticada para el vestido de graduación de su nieta. Sandra había tomado mi mano entre las suyas. «Prima, algo está muy mal aquí. Esta no es la Estela que conocemos». Esa noche había llamado a mi hija para confrontarla, pero la conversación había sido una danza cuidadosa de evasivas y medias verdades. «Mamá, yo nunca dije nada malo sobre tu trabajo», había insistido. «Solo mencioné que tal vez podrías beneficiarte de tomar algunos cursos de actualización. Es normal en cualquier profesión». Pero yo había aprendido a leer entre líneas. Detrás de sus palabras cuidadosamente elegidas estaba la verdad cruda. Mi hija se avergonzaba de mí, de mi trabajo, de mi casa, de mi ropa, de toda la vida que habíamos construido juntas. Y estaba dispuesta a destruir mi reputación profesional con tal de distanciarse de lo que yo representaba. Fue entonces cuando comencé a prestar más atención a las pequeñas señales que había estado ignorando. La forma en que Estela cambiaba de tema cuando yo preguntaba sobre los detalles de la boda. Cómo evitaba invitarme a conocer a otros miembros de la familia de Ricardo. La manera en que sus visitas se habían vuelto cada vez más breves y formales. Mi hija me estaba preparando para algo. Y yo, como una tonta, había estado tan ciega por el amor maternal que no había querido ver las señales de alarma que habían estado parpadeando frente a mí durante meses. La humillación final llegó 2 semanas antes de la boda, durante lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. La prueba del vestido de madrina. Estela había insistido en que fuéramos juntas a una boutique en el centro de la ciudad, un lugar elegante donde nunca había puesto un pie en mis 64 años de vida. «Mamá, confía en mí. Sé exactamente lo que te va a quedar perfecto», había dicho esa mañana, con una sonrisa que ahora reconocía como calculada. Llevaba un vestido nuevo, caros zapatos de tacón y un bolso que probablemente costaba más que mi renta mensual. Todo regalos de la familia de Ricardo, según me había explicado. La boutique era un palacio de cristal y mármol donde cada prenda colgaba como una obra de arte. Las vendedoras, todas mujeres jóvenes y perfectamente arregladas, nos recibieron con sonrisas profesionales que se congelaron ligeramente cuando me vieron entrar detrás de Estela. Pude sentir sus miradas evaluando mi vestido simple, mis zapatos cómodos, mi bolso desgastado. «Buen día, señorita Estela», saludó una de ellas, una rubia alta que parecía haber salido de una revista. «Esta es su madre». La pregunta sonaba más como una confirmación de algo desafortunado que como una presentación cordial. «Sí, es mi madre, Cecilia», respondió Estela con una voz extrañamente tensa. «Venimos para la prueba del vestido que separaste para ella». Notó cómo no me presentó por mi nombre completo, como si quisiera mantener las presentaciones lo más breves posible. La vendedora nos guió hacia los probadores del fondo, pasando por hileras de vestidos
que costaban más que mi sueldo de 3 meses. Estela caminaba adelante, charlando animadamente con la vendedora sobre detalles de la boda, mientras yo la seguía en silencio, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. «Aquí está», anunció la vendedora, mostrándome un vestido colgado en el probador. Era de color beige, de corte recto y completamente sin gracia. El tipo de vestido que una usaría para pasar desapercibida en una multitud, para volverse invisible. Pensamos que este color sería perfecto para la ocasión. Lo miré durante un largo momento, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. No era solo que el vestido fuera feo, era que había sido elegido específicamente para hacerme lucir ordinaria, para asegurarse de que no destacara de ninguna manera en las fotografías de la boda. «¿Te gusta, mamá?», preguntó Estela, pero había una tensión en su voz que me hizo sospechar que la respuesta ya había sido decidida por ella. Me probé el vestido en silencio, mirándome en el espejo de cuerpo completo del probador. La mujer que me devolvía, la mirada era exactamente lo que Beatriz había querido. Una figura gris y anodina que podría haberse confundido fácilmente con el personal de servicio. El vestido me quedaba como un saco. El color me hacía lucir enferma. Y el corte parecía diseñado para ocultar cualquier rastro de feminidad o elegancia. Cuando salí del probador, vi la expresión de alivio en el rostro de Estela. «Te queda perfecto, mamá. Muy apropiado para la ocasión». Pero sus ojos no se encontraron con los míos cuando lo dijo. «¿No hay algo un poco más favorecedor?», pregunté tímidamente, señalando hacia otros vestidos en la tienda. «Tal vez en un color más alegre». La vendedora y Estela intercambiaron una mirada rápida. «Mamá, recuerda que es una boda muy formal», dijo mi hija firmemente. «Este tipo de eventos requieren colores discretos. Nada que pueda competir con el vestido de la novia. Competir. Como si yo, a mis 64 años, fuera a competir. Con mi propia hija en su día de boda. La palabra me dolió más de lo que debería haberlo hecho». Mientras la vendedora tomaba las medidas para los ajustes finales, escuché cómo Estela recibía una llamada telefónica. Era Ricardo, y aunque trató de hablar en voz baja, pude escuchar fragmentos de la conversación. «Sí, amor, ya está todo solucionado. No, no va a haber ningún problema. Te aseguro que va a pasar completamente desapercibida. Mi madre sabe cuál es su lugar». «Su lugar». Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanadas fúnebres. Mi lugar no era al lado de mi hija en el día más importante de su vida. Mi lugar era en las sombras, silenciosa e invisible, para no avergonzar a la nueva familia que había elegido sobre la que la había criado. Cuando terminamos en la boutique, Estela insistió en que almorzáramos juntas en un restaurante cercano. Era uno de esos lugares modernos con mesas pequeñas y precios que me daban vértigo solo de leerlos en el menú. Ella pidió una ensalada gourmet y un café especial, mientras yo me conformé con un sándwich simple y agua. «Mamá, hay algo más de lo que necesitamos hablar», comenzó después de que llegara su comida. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. «Es sobre el día de la boda». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa con el día de la boda?». «Bueno, Beatriz y yo hemos estado organizando todos los detalles y hay algunas consideraciones logísticas». Estaba usando su voz de abogada, esa voz fría y profesional que reservaba para los clientes difíciles. «La ceremonia va a ser muy temprano, a las 10 de la mañana, y la recepción inmediatamente después». «Sí, eso ya me lo habías dicho». «Lo que no te había dicho es que vamos a tener fotógrafos profesionales toda la mañana, empezando desde muy temprano. Van a estar documentando cada momento, desde la preparación hasta la ceremonia». Hizo una pausa,
tomó un sorbo de su café y luego continuó sin mirarme a los ojos. Beatriz piensa que sería mejor si tú llegaras directamente a la iglesia, justo antes de que empiece la ceremonia. Las palabras tardaron un momento en penetrar completamente en mi consciencia. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que no necesitas estar presente durante la preparación. Ya sabes, el peinado, el maquillaje, el vestirse, todas esas cosas que van a ser fotografiadas. Su voz se volvió más firme, más decidida. Es mejor mantener ese momento íntimo solo para la familia más cercana. La familia más cercana. Yo, que había sido su única familia durante 30 años, ya no calificaba como familia cercana. Beatriz, que la conocía desde hacía 2 años, aparentemente sí. Estela, dije lentamente, soy tu madre. ¿No crees que debería estar contigo en la mañana más importante de tu vida? Por primera vez en toda la conversación, me miró directamente a los ojos, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. No había duda, no había conflicto interno, no había amor luchando contra la presión social. Había solo una decisión fría y calculada. Mamá, esto es lo mejor para todos. Confía en mí. Esa noche, después de la conversación en el restaurante, me senté en mi pequeña cocina con una taza de té que se enfriaba entre mis manos mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mi hija no solo me estaba excluyendo de su boda, me estaba borrando sistemáticamente de su vida, y lo estaba haciendo con la precisión quirúrgica de alguien que había planeado cada movimiento. Me levanté y caminé hacia mi habitación, donde guardaba todos los recuerdos de nuestra vida juntas. Cajas llenas de fotografías, certificados, escolares, dibujos que Estela había hecho cuando era pequeña. En una de esas cajas estaba la carta que había escrito para su graduación universitaria, cuando se había convertido en abogada. «Gracias, mamá», decía. «Sin tus sacrificios nunca habría llegado hasta aquí. Eres mi heroína». Esa carta ahora se sentía como una burla cruel del destino. Abrí mi libreta de ahorros y conté el dinero que había logrado juntar durante todos estos años de trabajo silencioso. No era una fortuna, pero era suficiente para lo que tenía en mente. Durante 40 años había sido la mujer invisible, la madre que se sacrificaba en silencio, la costurera modesta que nunca se daba lujos. Pero si Estela quería juzgarme por mi apariencia, entonces le iba a dar algo que juzgar. Al día siguiente llamé a Sandra. «Prima, necesito que me acompañes a hacer algunas compras», le dije sin explicar demasiado. «Y también necesito que me ayudes con algo que va a sonar un poco loco». Sandra llegó a mi casa 1 hora después, con esa expresión preocupada que había tenido desde que le conté sobre el comportamiento extraño de Estela. «¿Qué tienes en mente, Cecilia?» «Voy a ir a esa boda», le dije firmemente. «Pero no voy a ir como la madre avergonzante que Estela quiere esconder. Voy a ir como la mujer que realmente soy». Le expliqué mi plan mientras preparaba café. Sandra me escuchó en silencio, sus ojos agrandándose con cada detalle que le contaba. Cuando terminé, se quedó callada durante un largo momento. «Cecilia, ¿estás segura de esto? Es una decisión muy grande». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondí. «Mi hija necesita aprender que las acciones tienen consecuencias y yo necesito recuperar mi dignidad». Pasamos el resto de la mañana visitando lugares que nunca había considerado accesibles para mí. Primero fuimos al salón de belleza más exclusivo de la ciudad, donde pedí una cita con la estilista principal. Cuando me preguntó qué quería, le dije simplemente: «Quiero lucir como la mujer exitosa que siempre he sido, pero que nunca me permití mostrar». Durante las siguientes 2 horas, me transformaron. Mi cabello gris, que siempre había llevado recogido en un moño simple, fue cortado y peinado en un estilo moderno y elegante. Mis uñas
que siempre habían estado cortas y sin pintar por el trabajo de costura. Fueron arregladas y pintadas con un esmalte discreto pero sofisticado. El maquillaje fue sutil pero efectivo, realzando mis facciones de una manera que me hizo lucir años más joven. Cuando me vi en el espejo, apenas pude reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Seguía siendo yo, pero era una versión de mí que había mantenido escondida durante décadas. Luego fuimos de compras. No a boutiques exclusivas como la que había visitado con Estela, sino a tiendas donde podía encontrar calidad a precios razonables. Pero esta vez, en lugar de buscar lo más barato, busqué lo que realmente me gustaba y me quedaba bien. Encontré un vestido perfecto, azul marino, de corte elegante pero no ostentoso, que resaltaba mi figura sin ser inapropiado para mi edad. Unos zapatos de cuero genuino que eran cómodos, pero elegantes. Un bolso que coordinaba perfectamente con el conjunto. Cuando me probé todo junto, Sandra silbó de admiración. «Cecilia, te ves increíble. Te ves como una señora de sociedad». Pero la transformación física era solo el primer paso de mi plan. Esa tarde saqué todos mis ahorros del banco y fui a la joyería más antigua de la ciudad. Allí compré algo que había estado admirando en secreto durante años cada vez que pasaba por la vitrina. Un collar de perlas pequeñas pero genuinas y unos aretes a juego. No eran joyas extravagantes, pero tenían la elegancia clásica que Beatriz tanto valoraba. Cuando me las puse esa noche frente al espejo de mi habitación, vi por primera vez en décadas a la mujer que podría haber sido si no hubiera dedicado cada peso de mi vida a asegurar el futuro de mi hija. Los días siguientes los dediqué a perfeccionar otros aspectos de mi plan. Practiqué caminar con una postura erguida y segura. Ensayé conversaciones en el espejo, preparándome para cada posible encuentro en la boda. Pero sobre todo, fortalecí mi resolución. Estela me llamó 3 veces durante esa semana, pero yo mantuve las conversaciones breves y cordiales. Cuando me preguntó si tenía todo listo para la boda, le aseguré que sí. No le mentí. Simplemente no le dije toda la verdad. «Mamá, recuerda llegar directamente a la iglesia», me repitió en 1900, nuestra última conversación. «La ceremonia empieza exactamente a las 10 y Beatriz dice que es importante que todos estén en sus lugares a tiempo». «Por supuesto, mi amor. Estaré exactamente donde se supone que debo estar». Y eso era verdad. Iba a estar exactamente donde una madre debería estar en la boda de su hija. Visible, presente y orgullosa. No escondida en las sombras como una vergüenza que había que ocultar. La noche antes de la boda, Sandra vino a visitarme una última vez. «¿Todavía estás segura de esto?», me preguntó. «Más que nunca», respondí. «Mañana, Estela vas a aprender que subestimó completamente a la mujer que la crió». El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de mi habitación. Me desperté a las 5 de la mañana, no por nerviosismo, sino con una claridad mental que no había sentido en meses. Era como si todas las piezas de un rompecabezas hubieran finalmente encontrado su lugar correcto. Me duché lentamente, disfrutando cada momento de mi rutina matutina, mientras me secaba el cabello con cuidado para no arruinar el peinado del día anterior. Pensé en todas las mañanas que me había levantado antes del amanecer para coser hasta tarde, ahorrando cada peso para el futuro de Estela. Hoy, por primera vez en décadas, me estaba preparando solo para mí. Cuando me puse el vestido azul marino, me quedé parada frente al espejo durante varios minutos. La mujer que me devolvía la mirada era elegante, digna, hermosa de una manera que había olvidado que podía ser. Las perlas en mi cuello brillaban suavemente y mis zapatos nuevos me daban una confianza que había perdido en algún momento de los últimos años.
Sandra llegó a las 8:30 para acompañarme. Cuando abrí la puerta, se quedó sin palabras durante un momento completo. «Cecilia», susurró finalmente, «te ves como una reina». «Me siento como una», respondí, y por primera vez en meses sonreí genuinamente. El plan era simple pero efectivo. En lugar de llegar a la iglesia justo antes de la ceremonia como Estela había insistido, iba a llegar exactamente a las 9:30, cuando todos los invitados importantes estarían llegando y los fotógrafos estarían capturando cada momento. Quería que me vieran, quería que supieran exactamente quién era yo. Cuando nuestro taxi se detuvo frente a la iglesia colonial, pude ver que el lugar estaba lleno de actividad. Autos lujosos dejaban a invitados elegantemente vestidos, fotógrafos capturaban cada llegada y flores blancas decoraban cada columna del edificio histórico. Era exactamente la boda de ensueño que Estela había planeado. «¿Estás lista?», me preguntó Sandra, tomando mi mano. «He estado lista toda mi vida», respondí. Salí del taxi con la gracia que había estado practicando. Mantuve la cabeza en alto y caminé hacia la entrada de la iglesia. Inmediatamente noté cómo las conversaciones se pausaban ligeramente cuando la gente me veía. Pero esta vez no era porque luciera fuera de lugar. Era porque lucía exactamente donde debía estar. Reconocí a algunos invitados de la familia de Ricardo, personas que había conocido brevemente en otras ocasiones. Sus miradas de reconocimiento fueron seguidas por expresiones de sorpresa genuina. Esta no era la costurera modesta que recordaban. Esta era una señora de sociedad que comandaba respeto simplemente por su presencia. «¿Cecilia?», escuché una voz detrás de mí. Me volteé para encontrar a uno de los tíos de Ricardo, un hombre mayor que había sido particularmente condescendiente conmigo en nuestro único encuentro anterior. «Te ves increíble». «Gracias, Sergio», respondí con una sonrisa serena. «Es un día muy especial». Pude ver en sus ojos cómo estaba recalculando completamente su opinión sobre mí. La mujer frente a él no era alguien a quien se podía tratar con condescendencia. Era alguien que claramente pertenecía a este entorno tanto como cualquier otro invitado. Mientras caminaba hacia mi asiento, noté cómo otros invitados me miraban con curiosidad y respeto. Las conversaciones a mi alrededor incluían comentarios como «Qué elegante se ve la madre de la novia» y «Tiene una presencia muy distinguida». Cada palabra era una pequeña victoria después de meses de ser tratada como una vergüenza que había que ocultar. Cuando llegué a mi asiento en la segunda fila, no en la parte trasera como Estela había insinuado, me senté con la dignidad de alguien que sabía exactamente cuál era su lugar. Mi lugar no era en las sombras, mi lugar era en primera fila, orgullosa de la mujer que había criado, sin importar cómo esa mujer hubiera elegido tratarme. A las 10:05, vi a Beatriz entrar por la puerta lateral de la iglesia. Llevaba un vestido rosa pálido que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses, y su cabello estaba peinado en un estilo elaborado que gritaba dinero y estatus. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo que no había visto antes: incertidumbre. Se acercó a mí con pasos medidos, su sonrisa perfecta ligeramente tensa. «Cecilia», dijo cuando llegó a mi lado. «Te ves diferente». «Gracias, Beatriz», respondí tranquilamente. «Decidí vestirme apropiadamente para la ocasión, como tú sugeriste». Pude ver cómo procesaba mis palabras, buscando algún rastro de sarcasmo o desafío. Pero mi tono había sido perfectamente educado, mi postura impecable, mi apariencia irreprochable. No había nada de lo que pudiera quejarse sin sonar mezquina y petulante.
Estela estará sorprendida, dijo finalmente. Estoy segura de que sí, respondí con una sonrisa que no llegaba completamente a mis ojos. Después de todo, es natural que una madre quiera lucir hermosa en la boda de su hija. Beatriz se quedó parada allí durante un momento más, claramente, tratando de encontrar algo que decir. Pero no había nada que pudiera objetar. Yo había seguido exactamente todas sus reglas sobre elegancia y apropiedad. De hecho, las había seguido mejor que muchos de los otros invitados. Cuando finalmente se alejó para ocupar su lugar en la primera fila, la vi susurrar algo urgentemente a su esposo. Pude imaginar la conversación. Esta no era la mujer ordinaria y manejable que habían esperado. Esta era alguien que claramente tenía recursos, gusto y la confianza para usarlos. Mientras esperaba a que comenzara la ceremonia, mantuve mi postura erguida y mi expresión serena. Pero por dentro, sentía una satisfacción profunda y calmada. El primer movimiento de mi plan había sido ejecutado perfectamente. Ahora era el momento de esperar a que apareciera mi hija. A las 10 en punto exactas, comenzó a sonar la música nupcial. Todos los invitados se pusieron de pie y se voltearon hacia la entrada de la iglesia, esperando ver aparecer a la novia. Pero antes de Estela, entraron las damas de honor. 5 jóvenes elegantes vestidas de rosa pálido que caminaron por el pasillo con sonrisas radiantes. Luego, finalmente, apareció mi hija. Estela lucía absolutamente hermosa en su vestido de novia. El diseño era clásico y elegante, con encajes delicados y una cola que se extendía graciosamente detrás de ella. Su cabello estaba recogido en un moño sofisticado, su maquillaje era perfecto y llevaba el collar de diamantes que había sido de la abuela de Ricardo. Era la imagen perfecta de una novia de alta sociedad. Caminaba del brazo de Óscar, el hermano mayor de Ricardo, quien había aceptado entregarla en matrimonio, ya que su padre no estaba presente. Pero mientras avanzaba por el pasillo, sus ojos recorrían la congregación, claramente buscando rostros familiares entre los invitados. Cuando su mirada finalmente encontró la mía, se detuvo completamente. No fue una pausa sutil, fue una detención total y abrupta que hizo que Óscar la mirara con preocupación. Su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad y luego algo que parecía casi como pánico. Esta no era la madre que había esperado ver. Esta no era la mujer ordinaria y predecible que había planeado mantener escondida en las sombras. Durante varios segundos eternos, madre e hija se miraron directamente a los ojos, desde extremos opuestos del pasillo de la iglesia. En esa mirada, intercambiamos una conversación silenciosa pero completa. Ella entendió inmediatamente que algo había cambiado fundamentalmente, que la mujer frente a ella no era la misma que había humillado y manipulado durante los últimos meses. Yo le sostuve la mirada con una serenidad que no había sentido en años. No había ira en mis ojos, no había acusación, no había lágrimas. Solo había dignidad. La dignidad de una mujer que finalmente había recordado su propio valor. Óscar le susurró algo al oído, claramente preocupado por su pausa súbita. Los invitados comenzaron a murmurar suavemente, preguntándose por qué la novia había dejado de caminar. Los fotógrafos, sin perder el ritmo, capturaron cada momento de esta extraña pausa en medio de la ceremonia. Finalmente, Estela reanudó su camino hacia el altar, pero sus pasos ya no tenían la confianza segura del comienzo. Cada pocos metros, sus ojos volvían hacia mí, como si necesitara confirmar que lo que había visto era real. Su sonrisa perfecta se había vuelto ligeramente forzada y pude ver la tensión en sus hombros mientras trataba de mantener la compostura. Cuando llegó al altar, Ricardo la esperaba con una sonrisa radiante. Era un hombre guapo, de unos 38 años, vestido con un smoking impecable que lo hacía lucir como un príncipe de cuento de hadas. Pero cuando Estela llegó a su lado,
Él también notó que algo estaba diferente. Le susurró algo, preocupado, pero ella solo negó con la cabeza ligeramente y trató de concentrarse en la ceremonia. El padre García, un hombre mayor que había conocido a la familia de Ricardo durante décadas, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Habló sobre el amor, el compromiso y la importancia de la familia en el matrimonio. Cada palabra sobre la familia resonaba en mis oídos con una ironía amarga, considerando cómo mi propia hija había tratado de borrarme de este día. Durante los votos, pude ver cómo Estela luchaba por concentrarse. Sus ojos seguían desviándose hacia donde yo estaba sentada, y más de una vez tuvo que pedirle al padre García que repitiera alguna parte de la ceremonia. Ricardo comenzó a lucir genuinamente preocupado, claramente sin entender qué estaba distrayendo tanto a su novia en el momento más importante de sus vidas. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, Estela cometió un error que nunca había hecho en los ensayos. Se confundió sobre en qué dedo Ricardo debía poner su anillo. Fue un error pequeño, fácilmente corregido, pero suficiente para que algunos invitados notaran que la novia no estaba completamente presente en su propia boda. Durante toda la ceremonia, mantuve mi postura erguida y mi expresión serena. No era una sonrisa triunfante o vengativa. Era la expresión tranquila de una mujer que había encontrado paz con una decisión difícil. Cuando otros invitados me miraban, y muchos lo hacían claramente intrigados por la transformación de la madre de la novia, les devolvía miradas amables, pero dignas. Beatriz, desde su asiento en la primera fila, me miraba ocasionalmente con una expresión que no podía interpretar completamente. Ya no era condescendencia o desdén. Parecía ser una mezcla de respeto reluctante y preocupación por lo que mi nueva apariencia podría significar para sus planes cuidadosamente orquestados. Cuando el padre García finalmente pronunció a Ricardo y Estela como marido y mujer, los invitados aplaudieron con entusiasmo. Los novios se besaron, pero incluso en ese momento íntimo, pude ver cómo los ojos de Estela se abrían brevemente durante el beso para mirarme una vez más, mientras la pareja recién casada caminaba de regreso por el pasillo. Ahora como marido y mujer, Estela mantuvo su sonrisa perfecta para los fotógrafos y los invitados. Pero cuando pasó por mi fila, nuestros ojos se encontraron nuevamente. Esta vez, vi algo diferente en su mirada. No solo sorpresa, sino un destello de lo que podría haber sido miedo. Porque Estela acababa de darse cuenta de algo fundamental. Había subestimado completamente a la mujer que la había criado. Y si había estado equivocada sobre algo tan básico como la apariencia de su madre, ¿en qué otras cosas podría haber estado equivocada? La recepción se llevó a cabo en el salón de eventos más exclusivo de la ciudad, un lugar con techos altos, candelabros de cristal y jardines que parecían sacados de una película. Los invitados se dispersaron por los jardines para el cóctel, mientras los novios tomaban fotografías, y yo aproveché ese momento para ejecutar la segunda fase de mi plan. En lugar de mantenerme en las sombras como Estela había esperado, me moví con confianza entre los grupos de invitados. Mi transformación había creado una curiosidad natural, y la gente se acercaba a mí con genuino interés por conocer mejor a la madre de la novia. «Cecilia, ¿verdad?», me dijo Fabián, uno de los socios del bufete donde trabajaba Ricardo. «He oído que eres costurera. Debe ser fascinante trabajar con las manos, crear algo hermoso desde cero». «Lo es», respondí con una sonrisa genuina. Durante más de 40 años, he tenido el privilegio de ayudar a las mujeres a sentirse hermosas en sus momentos más importantes. Bodas, graduaciones, quinceañeras. Cada vestido cuenta una historia. Su esposa, una mujer elegante llamada Pedro, se unió a la conversación. ¡Qué talento tan maravilloso! En estos tiempos,
Es tan raro encontrar artesanos verdaderos. Todo es producción en masa y sin alma. Mientras hablaba con ellos, noté cómo otros invitados se acercaban, intrigados por la conversación. En lugar de ser la presencia embarazosa que Estela había temido, me estaba convirtiendo en el centro de atención por las razones correctas. La gente estaba genuinamente interesada en mis historias, en mi trabajo, en mi vida. ¿Y cómo fue criar a Estela sola?, preguntó una señora mayor, la tía Sandra de Ricardo. Debe haber sido muy desafiante. Fue lo más gratificante que he hecho en mi vida, respondí honestamente. Cada sacrificio valió la pena al ver la mujer exitosa en que se convirtió, aunque debo admitir que a veces los hijos crecen y desarrollan ideas muy diferentes sobre lo que es importante en la vida. Había algo en mi tono, no amargo, pero sí pensativo, que hizo que la gente prestara más atención. Varios invitados intercambiaron miradas significativas, como si hubieran captado un subtexto en mis palabras. En ese momento vi a Beatriz acercándose con pasos decididos. Su sonrisa era tensa, y pude ver la determinación en sus ojos. Claramente no le gustaba cómo se estaba desarrollando la situación. «Cecilia», dijo cuando llegó al grupo, «qué hermosa te ves hoy. Estela debe estar tan orgullosa de tenerte aquí». Sus palabras sonaban dulces, pero había acero en su voz. «Gracias, Beatriz», respondí tranquilamente. «Estoy segura de que Estela tiene muchas emociones hoy. Es natural en el día de una boda». «Por supuesto», continuó Beatriz, claramente tratando de retomar el control de la conversación. «Cecilia ha trabajado tan duro todos estos años. Es maravilloso ver cómo puede disfrutar de un evento tan elegante como este». Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas para recordar a todos mi estatus económico inferior, pero ya no tenían el efecto que había tenido antes. La mujer frente a ellos no parecía fuera de lugar en absoluto. De hecho, parecía más digna y elegante que muchos de los otros invitados. «El trabajo honesto siempre ha sido una fuente de orgullo para mí», respondí serenamente. «He tenido el privilegio de usar mis manos para crear belleza y ayudar a otras personas a sentirse especiales. No hay nada más gratificante que eso». Fabián asintió con aprobación. «Exactamente. En un mundo lleno de superficialidad, es refrescante conocer a alguien con valores tan sólidos». Vi cómo la expresión de Beatriz se tensó ligeramente. Esto no estaba yendo como ella había planeado. En lugar de poder señalar mis deficiencias sociales, estaba siendo testigo de cómo los invitados me respetaban y admiraban. En ese momento, llegaron los novios para unirse al cóctel. Estela había cambiado su vestido de novia por un vestido de recepción más corto, pero igual de elegante. Cuando vio el grupo que se había formado a mi alrededor, su expresión se volvió cautelosa. «Mamá», dijo cuando se acercó, su voz cuidadosamente controlada. «Te ves muy bien hoy». «Gracias, mi amor», respondí, manteniendo mi tono maternal pero digno. «Te ves absolutamente radiante. Es el día más hermoso de tu vida». Ricardo, que había estado observando la interacción con curiosidad, se adelantó. «Señora Cecilia, no había tenido la oportunidad de decirle lo elegante que se ve hoy. Estela debe haber heredado su buen gusto de usted». Era un cumplido genuino, pero vi cómo Estela se tensó ligeramente. Esta no era la dinámica que había esperado para su recepción. «Eres muy amable, Ricardo», respondí. Estela siempre ha tenido un gusto exquisito, aunque debo admitir que a veces nuestras ideas sobre la elegancia difieren. Nuevamente, había un subtexto en mis palabras que los invitados más perceptivos comenzaron a captar. Había una historia aquí, una tensión subyacente que hacía que la conversación fuera más interesante de lo que debería haber sido en una recepción de boda típica. «Bueno»,
dijo Beatriz rápidamente, claramente tratando de cambiar de tema. ¿Por qué no vamos todos a buscar nuestras mesas para la cena? Pero antes de que el grupo pudiera dispersarse, Pedro hizo una pregunta que cambió toda la dinámica de la conversación. Cecilia, me encantaría escuchar más sobre tu trabajo. ¿Sigues tomando encargos? Mi hija se casa el próximo año, y sería maravilloso tener un vestido hecho por alguien con tanta experiencia y buen gusto. El silencio que siguió fue palpable. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando mi respuesta. Pero más importante, todos notaron la expresión de horror que cruzó brevemente por el rostro de Estela. Sonreí serenamente. Me sentiría honrada de ayudar con el vestido de su hija. Después de todo, crear belleza para los momentos más importantes de la vida es mi pasión. Durante la cena me sentaron en una mesa con algunos de los invitados más distinguidos, incluyendo al juez Pedro Morales y su esposa, 2 empresarios exitosos y la directora de una fundación benéfica local. Era claro que alguien había reorganizado los asientos en el último minuto, probablemente después de ver cómo había sido recibida durante el cóctel. La conversación fluyó naturalmente, y me encontré hablando sobre arte, literatura e incluso política con una facilidad que había olvidado que poseía. Durante años había estado tan enfocada en ser la madre sacrificada y trabajadora que había olvidado que también era una mujer inteligente con opiniones y experiencias valiosas. Cecilia, dijo la señora Morales mientras saboreaba el postre. Tienes que contarme más sobre esa técnica de bordado que mencionaste. Suena fascinante. Mientras explicaba los detalles de un bordado tradicional que había aprendido de mi abuela, noté que Estela se acercaba a nuestra mesa. Su sonrisa era brillante para los otros invitados, pero cuando me miró, había una tensión en sus ojos que no había visto nunca antes. ¿Están disfrutando la velada?, preguntó, dirigiéndose al grupo en general, pero manteniendo su atención en mí. Tu madre es absolutamente encantadora, respondió el juez Morales. Estábamos hablando de organizar una exposición de arte textil en el centro cultural. Con su experiencia sería la persona perfecta para curarla. Vi cómo la sonrisa de Estela se congeló por una fracción de segundo. ¡Qué maravilloso!, logró decir. De hecho, continuó la directora de la fundación, hemos estado buscando a alguien para dirigir nuestro programa de capacitación laboral para mujeres en situación vulnerable. Alguien con la experiencia y el corazón de Cecilia sería ideal. Cada oferta de trabajo, cada muestra de respeto hacia mí era como una bofetada silenciosa para Estela. Había pasado meses tratando de convencer a todos de que yo era una vergüenza que había que ocultar, y ahora esas mismas personas me estaban ofreciendo oportunidades y reconocimiento. «Mamá», dijo finalmente, su voz cuidadosamente controlada. ¿Podríamos hablar un momento en privado? La mesa se quedó en silencio. Era una petición extraña en medio de una recepción de boda, y todos los presentes lo sabían. «Por supuesto, mi amor», respondí tranquilamente, disculpándome con los otros invitados. Estela me guió hacia un rincón tranquilo del jardín, lejos de las miradas curiosas. Cuando estuvimos solas, su máscara de novia perfecta finalmente se resquebrajó. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó, su voz temblando ligeramente. «Estoy disfrutando de la boda de mi hija», respondí serenamente. «¿No es eso lo que se supone que debe hacer una madre?» No es eso lo que quiero decir, y lo sabes». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de emoción, eran lágrimas de frustración y algo que parecía pánico. «Te ves diferente. Estás actuando diferente. Esto no era parte del plan». «¿Tu plan?», pregunté, manteniendo mi voz suave pero firme.
El plan donde yo debía llegar tarde, sentarme en la parte trasera y desaparecer antes de que alguien pudiera notarme. El plan donde yo debía ser la madre vergonzosa que podías esconder mientras disfrutabas de tu nueva vida. Estela abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Sabía que había sido descubierta. Mamá, yo nunca dije... No necesitaste decirlo, Estela. Lo escuché todo. Cada palabra, cada insulto, cada plan para excluirme de tu vida. Mi voz seguía siendo calmada, pero había una firmeza en ella que mi hija nunca había escuchado antes. Escuché cómo le dijiste a Ricardo que era tan poco elegante que parecería una mendiga. Escuché cómo deseaste que hubiera muerto cuando tu padre se fue. El color se drenó completamente del rostro de Estela. No, yo no quise decir... Sí quisiste decir cada palabra. Y está bien, mi amor. Realmente está bien. Tomé sus manos entre las mías y por un momento volvió a ser la niña pequeña que había consolado tantas veces, porque me hiciste un favor enorme. ¿Un favor? Me ayudaste a recordar quién soy realmente. Durante años me convertí en lo que tú necesitabas que fuera. La madre sacrificada, la mujer invisible, la costurera modesta que nunca se daba lujos. Pero esa no soy yo completamente. Solté sus manos y di un paso atrás. Soy una mujer inteligente, talentosa y digna de respeto. Y ya no voy a pretender lo contrario para hacer que otros se sientan más cómodos. Mamá, por favor. He decidido tomarme unas vacaciones largas. Continué, como si no hubiera escuchado su súplica. Tal vez viaje a Europa, algo que siempre quise hacer, pero nunca pude permitirme porque estaba ahorrando para tu educación. O tal vez me mude a una ciudad nueva y comience de nuevo. ¿De qué estás hablando? No puedes simplemente irte... ¿Por qué no? Ya no tengo nada que me mantenga. Aquí. Mi trabajo como madre terminó oficialmente hoy cuando te casaste. Y claramente, mi presencia en tu nueva vida es más una carga que una bendición. Sonreí. Y esta vez era una sonrisa genuina y serena. Así que te voy a dar exactamente lo que querías. Una vida sin la madre embarazosa que te avergonzaba tanto. Estela comenzó a llorar en serio ahora. Mamá, no. Yo no quería esto. Solo quería... Querías una madre que encajara en tu nueva vida. Una madre que impresionara a Beatriz y a la familia de Ricardo. Una madre de la que pudieras estar orgullosa en público. Me encogí de hombros suavemente. Bueno, resulta que esa madre siempre estuvo aquí. Solo necesitaba recordar cómo dejarla salir. En ese momento, Ricardo apareció en el jardín, claramente buscando a su nueva esposa. Estela, te estaban buscando para el vals. Se detuvo cuando vio las lágrimas en su rostro. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, respondí antes de que Estela pudiera hablar. Solo estábamos teniendo una conversación madre-hija muy necesaria. Le di un beso suave en la frente a Estela. Felicidades en tu matrimonio, mi amor. Espero que seas muy feliz. Caminé de regreso hacia la recepción, dejando a los recién casados solos en el jardín. Mientras me alejaba, pude escuchar cómo Estela trataba de explicarle a Ricardo por qué estaba llorando, pero sus palabras eran incoherentes entre sollozos. Regreso en el salón, recogí mi bolso y me despedí educadamente de las personas en mi mesa. Ha sido una velada maravillosa, les dije, pero creo que es hora de que me retire. ¿Tan pronto?, preguntó la señora Morales. Esperábamos bailar. Consigo. Otra vez será, respondí con una sonrisa misteriosa. Tengo la sensación de que hay muchas aventuras esperándome. Mientras esperaba mi taxi en la entrada del salón,
Sandra apareció a mi lado. «Todo salió como lo planeaste». «Mejor», respondí, respirando el aire fresco de la noche. «Mucho mejor». Cuando el taxi llegó, me subí sin mirar atrás, pero a través de la ventana trasera pude ver a Estela parada en la entrada del salón, todavía en su vestido de novia, mirando cómo me alejaba hacia mi nueva vida, una vida donde finalmente, después de 64 años, iba a vivir para mí misma.